Al fin. Ya, Ok, démosle nomás. buenos días, yo soy Francisca Colomo, residente de psiquiatría de segundo año. Vamos a hablar hoy día de demencias 2, como la segunda parte de la presentación anterior, y esta se enfoca más en las alteraciones neuropsiquiátricas de las demencias. Como hoja de ruta para introducir un poco el tema, primero voy a hablar una introducción general como de los conceptos, definir qué son los síntomas neuropsiquiátricos, las causas, más o menos lo que se cree que puede causarlo, los principios generales de manejo, tanto tratamiento no farmacológico, y después ya el tratamiento, manejo según los síntomas específicos, y el tratamiento farmacológico. Ya. Como introducción entonces, los síntomas neuropsiquiátricos y conductuales en los pacientes con demencia, que lo vamos a abreviar así, que va a aparecer varias veces en la presentación para que sepan, están relacionados con mayor morbimortalidad, con rápida progresión de la enfermedad y con un aumento de la necesidad de los cuidados, desgaste del cuidador y un aumento de los costos. Reflejan cambios neuroanatómicos y neuroquímicos del proceso de la enfermedad a nivel cerebral. Y los tratamientos no farmacológicos incluyen una amplia gama, entre ellas terapias cognitivas y conductuales, terapias con música, con arte, de masaje, masoterapia, terapia de reminiscencia y con animales de asistencia. Las intervenciones para los cuidadores favorecen su salud y son beneficiosos a su vez también para mejorar la calidad del cuidado que ellos dan. Y se debe analizar siempre el riesgo-beneficio antes de iniciar los fármacos, especialmente los antipsicóticos. Siempre hay que iniciar dosis bajas, incrementando gradualmente y monitoreando los efectos adversos. Esto de start slow, go slow. Y en Alzheimer siempre se comienza primero optimizando el tratamiento farmacológico con los inhibidores de la colinesterasa y con la memantina, que se cree que también podrían ayudar un poco en la parte de los síntomas conductuales y neuropsiquiátricos. Y los estudios con fármacos específicos para estos síntomas muestran eficacia limitada y son mayoritariamente en pacientes con demencia tipo Alzheimer. Los síntomas más comunes en estas enfermedades neurodegenerativas son la apatía, depresión, ansiedad, agitación y alteraciones del sueño. Estos tienden a progresar junto con la enfermedad, siendo más comunes en las etapas ya más avanzadas de la demencia, y los síntomas anímicos pueden aparecer antes del inicio de los síntomas cognitivos, siendo parte del pródromo. Siempre hay que buscar también la presencia comórbida de otras alteraciones médicas o de otro tipo, como por ejemplo la constipación, el dolor, malnutrición, que haya nuevos eventos traumáticos o un ambiente de pobres cuidados, que podrían precipitar la aparición de estos síntomas neuropsiquiátricos y conductuales, por lo que siempre deben ser buscados y tratados oportunamente. Y, de ser posible, también hay que apoyarse aplicando escalas de evaluación. Las más utilizadas son la Neuropsychiatric Inventory y la BEHAVE-AD, que significa Behavioral Pathology in Alzheimer's Disease Rating Scale, y ambas se basan en información dada por el cuidador, pero también la NPI existe una aplicada por el médico según su evaluación clínica. Es común que coexistan varios síntomas de los que mencionaba anteriormente, y esto aumenta la carga sobre el cuidador y sobre el entorno, y debe priorizarse el manejo según los que produzcan mayor distrés o potencial daño. Y igual también se definen varios síntomas o comportamientos que no encajan fácilmente en ninguna de estas categorías que mencioné anteriormente, como categorías sintomáticas o clústeres, pero que siguen siendo una gran carga para los cuidadores, como por ejemplo las discusiones, hacer preguntas repetitivas o rechazo o resistencia al cuidado. Ya, acá en esta tablita entonces podemos ver los tipos en general de síntomas psiquiátricos: agitación, agresión, apatía, depresión, psicosis y desinhibición. Y es importante que el tipo de estos aparecen en etapas iniciales de la enfermedad y pueden ayudar al diagnóstico. Por ejemplo, la aparición precoz de ansiedad, depresión y alteraciones del sueño REM sugieren enfermedad de Parkinson o demencia por cuerpos de Lewy.
La aparición de euforia, desinhibición, falta de empatía, hiperorexia y conductas motoras repetitivas puede orientar a una demencia frontotemporal. Y la tendencia al aislamiento social puede ocurrir en etapas tempranas de Alzheimer. En general, el Alzheimer, en las etapas más tempranas, el perfil psiquiátrico tiende a ser normal, ya, pero a medida que avanza, estos síntomas sí se hacen más comunes y están en la mayoría de los pacientes. Como recomendaciones, bueno, para como englobarla lamentablemente, para la mayoría de los dominios de estos síntomas la evidencia es poco concluyente y las opciones de tratamiento son limitadas. Pero se recomienda, por ejemplo, utilizar un marco estructurado en el manejo, que esto ayuda a mantener un registro de los síntomas y su manejo, buscar y eliminar los desencadenantes de los síntomas, como los que mencionaba antes, informar a los cuidadores y involucrarlos en el proceso del tratamiento, optimizar el uso de los inhibidores de la colinesterasa y memantina según corresponda, utilizar enfoques no farmacológicos cuando sea posible, siempre que sea posible. Y lo que no se debe hacer es ignorar las necesidades de los cuidadores, comenzar directamente con medicamentos sin considerar otras estrategias primero, utilizar psicotrópicos de forma indefinida sin ir reevaluando entre medio, utilizar antipsicóticos de forma indiscriminada, tampoco se debe hacer, ni utilizar otros fármacos que afecten el estado mental, especialmente anticolinérgicos y benzodiazepinas. Con respecto a las causas, es multifactorial, hay muchos factores que ayudan en su desarrollo, y subyacente a muchas de estas conductas hay cambios fundamentales neurodegenerativos en los centros cerebrales que controlan la cognición y las emociones. El deterioro de estos circuitos cerebrales puede afectar entonces la capacidad de la persona para interactuar con las demás personas y con su entorno, y esto conduce también a una mayor vulnerabilidad a los factores estresantes que pueden ocurrir a nivel del paciente, con el cuidador y en el entorno. Se mezclan esos tres factores sobre todo, el paciente, cuidador y el entorno, y esto se manifiesta con alteraciones del comportamiento. Y a medida que la demencia avanza y la comunicación se vuelve más difícil, las conductas que expresa el paciente pueden ser vistas como formas de comunicación. O sea que los cuidadores deben como aprender estrategias para comprender qué necesidades son las que está comunicando el paciente a través de estas conductas. ¿Ya? Pero es multifactorial. Ahora vamos a ver factor por factor. Primero, con respecto a los factores del paciente, siempre ver problemas médicos que no hayan sido diagnosticados, ya que estos pueden estar contribuyendo al desarrollo o el empeoramiento de los trastornos del comportamiento. Causas comunes, por ejemplo, las infecciones urinarias, el hipotiroidismo, anemia, constipación o infecciones como neumonía. En un estudio que se hizo sobre adultos mayores con demencia de la comunidad, se encontró que más de un tercio de los pacientes tenían enfermedades médicas que no habían sido detectadas y que se asociaban con trastornos del comportamiento. Los cambios de medicamentos como los anticolinérgicos y los opioides y las interacciones entre ellos también pueden causar trastornos del comportamiento. La evaluación y tratamiento inadecuado del dolor puede llevar también al desarrollo o empeoramiento de estos síntomas, y estudios muestran que el tratamiento empírico del dolor puede reducir la agitación en pacientes que son residentes de instituciones con demencia moderada a grave. Además, los rasgos premórbidos del paciente y sus trastornos de personalidad y las enfermedades psiquiátricas no necesariamente desaparecen o disminuyen con el diagnóstico de la demencia. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto también. Y las interrupciones adicionales en los circuitos involucrados en la corteza prefrontal pueden empeorar los patrones de comportamiento de larga data causados como por la pérdida de filtro o inhibición up-down, arriba abajo. Los comportamientos pueden ser expresiones de necesidades, como mencionaba antes, no satisfechas, ya sean físicas, psicológicas, emocionales, sociales, o de las necesidades físicas básicas, como tener sed, tener hambre o tener ganas de ir al baño. A medida que los pacientes con demencia pierden esta capacidad de comunicar sus necesidades verbalmente, los cuidadores adoptan un enfoque de prueba y error, tienen que aprender a ver qué es lo que quiere comunicar para comprender qué representan los comportamientos. Y ya, con respecto a los factores del cuidador y los factores ambientales, vamos primero con los del cuidador. Los cuidadores en general, cuidadores de personas con demencia tienen más altos niveles de estrés, menor bienestar y peor salud física en comparación con cuidadores de otro tipo de pacientes. Ya los cuidadores de pacientes
con alteraciones conductuales tienen altas tasas de depresión y ansiedad. Los trastornos del comportamiento se desencadenan o empeoran cuando el cuidador está estresado o deprimido. Y los estilos de comunicación negativos por parte del cuidador, como la ira, los gritos o un tono excesivamente severo, también pueden exacerbar los comportamientos. Los cuidadores a veces podrían no entender lo que el paciente puede o no puede hacer en etapas específicas de su enfermedad, y puede haber una discrepancia sobre las expectativas que tiene el cuidador. Por eso es súper importante psicoeducarlos al respecto. Y educar a los cuidadores de que los comportamientos de estos pacientes no son voluntarios, no lo están haciendo a propósito, es súper beneficioso que ellos lo entiendan, para que lo tomen de esa forma. Y con respecto a los ambientales, el entorno se considera como capas interactivas que comprenden elementos del hogar, tareas como actividades de la vida diaria, grupos sociales y cultura, que abarcan los valores y creencias relacionados con el cuidado en el hogar. Y las personas con demencia, como mencionaba antes, también tienen dificultades para procesar y responder a los estímulos del entorno. Entonces tienen un umbral de estrés más bajo, que puede llevar a niveles más altos de frustración. Y el estrés también puede aumentar debido, por ejemplo, a cambios en la rutina o el entorno, a sobreestimulación o subestimulación, y por demandas que superen la capacidad funcional. De lo que hay hasta ahora y de los tratamientos actuales, bueno, no existe un enfoque de tratamiento universal, dada la complejidad y múltiples causas que hay sobre estos síntomas. Es súper importante comprender la causa de estos síntomas, ya que reconocer la causa puede orientar al tratamiento. Por ejemplo, como mencionaba antes, la infección urinaria, el dolor, problemas con los cuidadores o psicosis se abordan de forma diferente. Y actualmente no hay fármacos aprobados por la FDA para el tratamiento, pero a pesar de esto, los fármacos utilizados para el manejo de la conducta, de los fármacos, los antipsicóticos tienen la base más sólida, aunque el tamaño de efecto es modesto. Y cualquier beneficio siempre debe equilibrarse con el riesgo de eventos adversos, incluida la mortalidad en esta población, que es muy frágil desde el punto de vista médico. Y la FDA también emitió varios warnings por el aumento del riesgo de mortalidad con el uso de antipsicóticos atípicos en el 2005 y típicos en el 2008 en pacientes con demencia. Y se cree que las causas de la mayor mortalidad son eventos cardiovasculares o cerebrovasculares en general, o neumonía también. Y las alteraciones comúnmente utilizadas a los antipsicóticos, como las benzodiazepinas y el ácido valproico, tienen incluso evidencia positiva de riesgo-beneficio, y la evidencia podría estar dada en parte o en gran parte por el efecto de sedación que provocan estos últimos en el paciente. Como principios generales del tratamiento, es beneficioso seguir una estructura predeterminada para el manejo. Existe este enfoque que es el DISE, que es Describe, Investigate, Rate and Evaluate, que ahí voy a hablar más en la diapositiva siguiente, que está basado en evidencia, parte por definir el síntoma, investigar sus causas, crear un plan y evaluar los resultados. Pero también existen otros enfoques estructurados que se pueden usar en las residencias o instituciones, que también son valiosos y ayudan al médico a seguir un plan de manejo como más organizado, que sea independiente de cuáles son los síntomas en específico que tiene. Como segundo principio, el manejo no farmacológico siempre debe ser preferido siempre cuando sea posible, ya que son intervenciones seguras, involucran a los cuidadores y pueden ser efectivas incluso cuando estos síntomas son severos. Y hay varios protocolos que advierten que se requiere igual saber cómo usar los psicotrópicos, porque ya sea por razones de eficacia o de disponibilidad, muchos terminan usando los fármacos. Como tercer principio, entonces hay que asegurar que se esté dando el tratamiento primario para la demencia, por ejemplo los inhibidores de la colinesterasa y la memantina, ya que solos o combinados pueden ayudar con estos síntomas y a la vez mejorar la cognición. Pero también estos anteriores tienen efectos adversos que se pueden igual asociar con alteraciones conductuales en una pequeña cantidad de pacientes. O sea, puede ser para los dos lados, que ayuden o que en el fondo perjudiquen un poco. Y la memantina en general se reserva para pacientes con Alzheimer que ya estén en una etapa moderada a severa. Y como cuarto principio, siempre se relaciona con la demografía y la vulnerabilidad de esta población. Los adultos mayores con demencia son súper sensibles a los psicotrópicos, tendiendo a presentar efectos adversos. Y en algunos casos, la aparición de estos síntomas conductuales puede requerir un cambio de ambiente, como por ejemplo ingresar a una residencia, donde el paciente sí pueda tener los cuidados necesarios, si es que no se le pueden dar en casa. Ya, acá está entonces el enfoque que mencionaba anteriormente.
Describe, Investigate, Grade and Evaluate. Es un algoritmo de evaluación y manejo que fue creado por un panel multidisciplinario de expertos. Es organizado y puede ayudar a los pacientes a integrar y a los cuidadores a integrar la prevención, la evaluación y el manejo de estos síntomas. Incluye la consideración de posibles etiologías, la participación de los cuidadores, la integración de intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, y también tiene flexibilidad para ser utilizado en diversos entornos de atención. Con respecto al primer paso del enfoque, consiste en recopilar primero una descripción detallada del comportamiento problemático y del contexto en el que ocurre. Esto puede implicar una conversación con el cuidador del paciente y, si es posible, con el mismo paciente para comprender los comportamientos que generan preocupación, identificar los antecedentes y otros factores que puedan ser potencialmente modificables, ya que una descripción completa del comportamiento va más allá de agitación, por ejemplo, que es como muy vago, y da una imagen contextual completa sobre quién, qué, por qué, cuándo, dónde. Entonces, una descripción como más completa de agitación se puede convertir ya en más detalle. Por ejemplo, me refiero a que tiene ansiedad y resistencia a recibir un baño diario, por ejemplo, y que en esos contextos se agita, lo que nos lleva directamente a posibles causas subyacentes que se investigan acá en el paso 2. En el paso 2, entonces, es importante evaluar las causas de los comportamientos, los factores relacionados con el paciente, como por ejemplo, como también los efectos secundarios de los medicamentos, el dolor, las condiciones médicas, el aburrimiento también es un gran factor, y pueden ser impulsores de dichos comportamientos. Los factores relacionados con el cuidador, como la falta de concordancia entre las expectativas que tiene y las reales capacidades del paciente, la mala comunicación o la sobrecarga del cuidador, también pueden contribuir a los comportamientos. Y por último, las causas ambientales también, como los cambios en el entorno del hogar y la sobreestimulación o la subestimulación, pueden estar contribuyendo. Después de eso se pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de creación, en la cual el médico, el cuidador y el equipo colaboran para crear e implementar un plan de tratamiento, que este puede incluir o abordar problemas físicos, mejorando la comunicación entre el paciente y el cuidador, la diada, esa es muy importante, y asegurarse de que el entorno sea seguro. Y ya en el último paso se evalúan las medidas tomadas como en el paso anterior, se hace en conjunto con los médicos y los cuidadores para ver si las intervenciones que se desarrollaron en el paso anterior fueron implementadas y si son efectivas y seguras. Y cualquier efecto secundario o consecuencia no intencionada de estas intervenciones se le debe comunicar al médico y se pueden probar nuevas técnicas. En el fondo siempre hay que estar reevaluando todo este proceso. Y en cada paso también se puede ir viendo si se considera el uso farmacológico o aún no. Pero es muy importante la tríada del paciente, su ambiente y el médico o el tratante que esté a cargo. Con respecto al tratamiento primero no farmacológico, y después vamos a pasar al farmacológico como por cada síntoma. Se dice que es un tratamiento ecobiopsicosocial, ya que incluye una amplia gama de intervenciones conductuales, ambientales y de apoyo al cuidador. Estos están muy respaldados por la Asociación Americana de Psiquiatría Geriátrica como tratamiento de primera línea. Sin embargo, es difícil aplicarlo, no se aplica tanto en la práctica por muchos factores, como por ejemplo la falta de capacitación de los cuidadores, el tiempo necesario que se debe destinar para implementar estas intervenciones, la falta de prestaciones y la heterogeneidad de las intervenciones. Las conductuales pueden incluir la terapia de reminiscencia, la definían más o menos como discusión de experiencias pasadas, aromaterapia, esta otra que es como promover un entorno tranquilo y estimulante, y acupuntura. Pero igual hay estudios que han demostrado apoyo inconsistente de la eficacia de estas intervenciones. Y las intervenciones conductuales centradas en el entorno pueden incluir corregir la sobreestimulación o la subestimulación, abordar los problemas de seguridad, aumentar la actividad y establecer rutinas también. Y esto sí hay creciente evidencia que el papel del entorno en la prevención y reducción de los comportamientos, pero hay pocos RCT al respecto. Y las intervenciones conductuales con mayor evidencia son las de apoyo al cuidador, que incluyen resolución de problemas con el cuidador para identificar causas modificables de los comportamientos
y mejorar la comunicación entre la diada paciente-cuidador. Y un metaanálisis que se realizó con intervenciones para los cuidadores familiares encontró que estas intervenciones sí redujeron significativamente los síntomas, con un tamaño de efecto mayor que el de los antipsicóticos, en específico para la agitación, agresión, y que los potenciadores cognitivos, y de los potenciadores cognitivos para los síntomas cognitivos. Ya, ahora vamos a empezar a ver, como por clúster sintomático, el tratamiento específico que se puede dar. Con respecto a los síntomas depresivos, pueden ser una de las primeras manifestaciones de los trastornos neurodegenerativos, y también puede ser un factor de riesgo tener depresión en la tercera edad. En Alzheimer, en Alzheimer pueden aparecer como síntomas prodrómicos, y también pueden ser un factor de riesgo o presentarse en etapas tempranas de Parkinson o demencia por cuerpos de Lewy. La terapia cognitivo-conductual, interpersonal e intervenciones basadas en mindfulness pueden ser efectivas en pacientes con deterioro cognitivo leve. Y también en pacientes seleccionados hay terapias útiles como por ejemplo higiene del sueño, masoterapia, la terapia ocupacional, la reminiscencia que mencionaba antes, el ejercicio, arte, música, y la terapia con luz brillante, fototerapia. Y esta última, sobre todo, ha demostrado eficacia al utilizarse en residencia. Los IRS son la opción farmacológica más segura. Hay estudios con buenos resultados en demencia frontotemporal y en Alzheimer, con sertralina, citalopram y escitalopram. Sin embargo, igual su eficacia es limitada. Y deben usarse dosis bajas de citalopram y escitalopram por su potencial efecto ritmogénico. Y en estudios con resultados positivos, en los cuales sí se utilizaron dosis mayores, resultaron sí con el efecto de la prolongación del intervalo QT, sobre todo con el citalopram. Hay un estudio con trazodona en el cual se vio efectividad en los síntomas depresivos y conductuales en la demencia frontotemporal en su variante conductual. La eficacia de la mirtazapina es cuestionable y está limitada a solo un subgrupo de pacientes. La venlafaxina y la duloxetina se usan para depresión en tercera edad, pero los estudios en demencia son pocos y sugieren poca eficacia. La vortioxetina sí mostró beneficios en un estudio open label en pacientes con Alzheimer, pero como argumento para todo lo anterior mencionado, es que la eficacia de los antidepresivos, o sea, de los antidepresivos en estos pacientes, son más efectivos en pacientes que sí están clínicamente deprimidos, y su uso en pacientes que tienen como síntomas subsindrómicos podrían justificar por qué la efectividad no es tan alta, que está reducida. Con respecto a los síntomas ansiosos, hay pocos estudios que evalúen específicamente ansiedad en pacientes con demencia. La ansiedad puede ser un síntoma prodrómico o un factor de riesgo para Alzheimer y demencia por cuerpos de Lewy. Los síntomas ansiosos se correlacionan con depresión, irritabilidad y agitación. La terapia cognitivo-conductual, aromaterapia, ejercicio y la musicoterapia pueden ser efectivos, y se prefiere para un tratamiento a largo plazo el uso de IRS. En algunos casos agudos de ansiedad, como tratamiento no farmacológico, como manejo, se puede usar como distraer al paciente, darle seguridad y apoyo. La buspirona tiene una evidencia limitada. Generalmente deben evitarse las benzodiazepinas en pacientes con demencia. Sin embargo, en episodios agudos de ansiedad o agitación se podrían usar de forma cautelosa, solo en estos episodios. Y los antipsicóticos podrían reducir la ansiedad, pero su uso en pacientes de adultos mayores y con demencia sobre todo conlleva riesgos significativos. Ya, con respecto a la agitación o agresiones, son frecuentes en demencia y pueden ser de larga duración o mostrar un curso progresivo. Con agitación nos referimos a que es una categoría amplia, abarca desde inquietud, deambular como erráticamente, discusiones, gritos, rechazar a los cuidados como bañarse o vestirse. Y las agresiones se definirían como insultos verbales, gritos, agresiones físicas como golpear o morder a otros, y también lanzar objetos. Y dentro del manejo no farmacológico, parecido a todo lo que he hablado antes, está la masoterapia, la música, animales de asistencia, cuidados multidisciplinarios e intervenciones adaptadas. Como tratamiento a largo plazo, los IRS tienen beneficios de mediano efecto, y la respuesta podría verse en general más tardía, y sería mayor en pacientes que tienen síntomas depresivos o disforia. El citalopram ha demostrado eficacia comparable con los antipsicóticos,
pero los efectos también podrían deberse en parte a sedación. La trazodona ha mostrado efectividad en algunos estudios, no así la mirtazapina, y los antipsicóticos deberían ser considerados como último recurso. Sin embargo, como mencionaba antes, es muy frecuente su uso. La risperidona en dosis de 1 o 2 miligramos ha mostrado mayores beneficios por sobre la quetiapina y el haloperidol, y en varios países está aprobada la risperidona para el manejo de agresividad en Alzheimer. El aripiprazol, que se usado en psicosis, ha tenido utilidad también en pacientes institucionalizados que presentan agitación, y hay estudios también con buenos resultados con litio, cannabinoides, la pimavanserina, que vamos a hablar después, y el dextrometorfano-quinidina, pero la limitación de todo esto son sus efectos adversos. Y los beta-bloqueadores también muestran buena respuesta, pero se ve limitado su uso en conjunto con los inhibidores de la colinesterasa por su efecto sobre la frecuencia cardíaca. Importante destacar en todo esto que los estudios en pacientes con agitación presentan alta tasa de deserción y hay una falta en los estudios como de realizarlos con una población control. Así que estaríamos más limitados en ese sentido. Con respecto a la psicosis en estos pacientes, las alucinaciones y los delirios ocurren desde un quinto hasta la mitad de los pacientes con demencia. Las ideas delirantes pueden tener un curso estable y a veces recurrente en enfermedad de Alzheimer. El tratamiento incluye antipsicóticos y estos, bueno, se asocian a un aumento de riesgo de muerte por eventos vasculares, y este riesgo disminuiría cuando uno deja de tomar los antipsicóticos. Y solo deben considerarse después de haber evaluado tratamientos alternativos previos, de los que mencionaba anteriormente. Deben utilizarse a corto plazo y siempre ir reevaluando la necesidad y la dosis que se está dando. Y no se recomiendan los antipsicóticos típicos, excepto en caso de delirium o agitación severa. La risperidona, olanzapina, quetiapina y aripiprazol se asocian con una leve mejoría de los síntomas, con somnolencia y efectos motores como parkinsonismo, caídas, efectos cardiovasculares y metabólicos. Así que igual siempre hay que tener ojo con eso. Y con respecto a la pimavanserina, cada vez hay más evidencia para su uso, pero todavía se requiere mayor experiencia clínica. En psicosis, en demencia por cuerpos de ley y por Parkinson, se puede dar en 1/3 de los pacientes, y en muchos casos se asocian a alucinaciones, delirios de identificación errónea de personas, edificios, animales, y a pesar de ser distinta la naturaleza de la psicosis según el tipo de demencia, si es por Parkinson, por cuerpos de ley o por Alzheimer, el tratamiento podría ser comparable. Los agonistas dopaminérgicos y anticolinérgicos siempre hay que tener ojo porque pueden ser posibles causantes de psicosis, y también siempre en todos estos pacientes descartar el delirium como causa. Para la demencia por cuerpos de ley por Parkinson, los inhibidores de la colinesterasa pueden ayudar a mejorar los síntomas, sin riesgo de sedación y de los síntomas extrapiramidales, pero si no funciona, también se puede intentar quetiapina, clozapina o la pimavanserina. Pero siempre hay que tener ojo con el efecto anticolinérgico de la clozapina. Y se describe que las alucinaciones en general responden a dosis menores de antipsicóticos que los delirios. Con respecto a la desinhibición, es un síntoma súper complejo, es más común en la demencia frontotemporal que en Alzheimer. En Alzheimer ocurre generalmente en el clúster de agitación, agresiones, hiperactividad e impulsividad. Los estudios sobre estos síntomas específicos son limitados. El manejo no farmacológico incluye técnicas como distraer al paciente, redirigir la atención en otra cosa, o proporcionar actividades agradables como hobbies para ayudar a mantenerlos ocupados. Y en algunos casos sí sería necesario contratar a un cuidador para prevenir problemas por estas conductas desinhibidas, ya que el 40% de ellos podrían tener conductas antisociales que podrían tener consecuencias legales. Los IRS son seguros y tienen evidencia que los respalda. En la práctica también se utilizan antipsicóticos atípicos, por ejemplo el aripiprazol. Es útil para la desinhibición sexual en pacientes con Alzheimer y en demencia frontotemporal la variable conductual. Con respecto a la apatía, es muy frecuente, empieza precozmente y es persistente en Alzheimer y las otras demencias, y su tratamiento es súper difícil y es un desafío para los clínicos. Es uno de los componentes de la demencia frontotemporal variante conductual y representa una gran carga para el cuidador.
Los tratamientos no farmacológicos incluyen la estimulación multisensorial, música, estimulación cognitiva y terapia con animales. Se ha visto que los psicoestimulantes, específicamente el metilfenidato, en dosis de 20 miligramos al día, han mostrado efectividad. Y se realizó un estudio también con modafinilo en dosis de 200 miligramos al día, pero este no mostró efectividad. Y generalmente hay riesgo de delirium, agitación y exacerbación de las malas conductas con estimulantes, lo que a su vez limita su uso. Y la evidencia del uso antidepresivo es contradictoria. La sertralina y el citalopram mejoraron la apatía en pacientes con Alzheimer en algunos estudios, pero también los IRS pueden causar apatía en algunos pacientes. En general, los antidepresivos no son efectivos en apatía en demencia frontotemporal. Y los agentes noradrenérgicos podrían, en teoría, ser beneficiosos, pero hay poca evidencia que respalde su uso en demencia. Y el bupropión no ha demostrado eficacia en Alzheimer ni en enfermedad de Huntington. Con respecto a los síntomas más alteraciones del sueño, son comunes en demencia, ya que este mismo proceso neurodegenerativo afecta a los sistemas a nivel troncocerebral y diencéfalo involucrados en el sueño. Hay estudios que sugieren que los depósitos amiloide y tau son removidos del cerebro o como limpiados durante el sueño profundo, por lo que las benzodiazepinas y los antipsicóticos, al disminuir este sueño profundo, tienen el riesgo de desencadenar o exacerbar la demencia tipo Alzheimer. La acumulación de tau ocurre precozmente en las neuronas que promueven la vigilia, aumentando la probabilidad de somnolencia. Las alteraciones del sueño vigilia son parte integral de la demencia por cuerpos de Lewy, y las alteraciones del sueño REM, como por ejemplo los sueños vívidos, o como la actuación de los sueños, son comunes como parte del pródromo de algunas. Hasta en el 80% de estos pacientes terminan desarrollando trastornos del sueño. Son pacientes con enfermedad de Parkinson o cuerpos de Lewy. La degeneración de las neuronas orexigénicas con la acumulación de tau ocurre en el hipotálamo lateral en pacientes con parálisis supranuclear progresiva, donde es común la presencia de insomnio severo y persistente. La terapia cognitivo-conductual dirigida al insomnio ayuda en pacientes con deterioro cognitivo pero leve o Alzheimer más precoz. Intervenciones súper útiles en pacientes con alteraciones del sueño está el ejercicio, higiene del sueño, dieta y nuevamente la fototerapia, luminoterapia. Los síntomas conductuales también pueden ser más notorios en la noche, el fenómeno de sundowning, por lo que el manejo ambiental, planificar rutinas, ejercicio y reducir los estímulos en las tardes puede ayudar a prevenirlos. Hay escasa evidencia farmacológica, la eficacia de la melatonina es incierta, con pocos estudios positivos. La trazodona en dosis de 50 miligramos puede mejorar el sueño, y la mirtazapina ha tenido resultados negativos en Alzheimer. Se sugiere evitar las benzodiazepinas, por lo que mencionaba anteriormente, agonistas GABA y antipsicóticos. Con respecto a los síntomas alimentarios, pueden ocurrir en fases avanzadas de demencia, llevando a la pérdida de peso y malnutrición. Cambios posturales al alimentarse, como comer más semisentado, o modificaciones en la dieta y estrategias de manejo conductual podrían ser efectivos. La hiperfagia, pica y conductas explorativas orales se ven en la demencia frontotemporal variante conductual. La sobrealimentación se asocia a conductas hiperactivas, mayor tiempo de institucionalización, mayor tiempo de desgaste de los cuidadores y uso de antipsicóticos. Y puede ayudar en estos casos las técnicas cognitivas y el uso de topiramato en dosis de 25 a 50 miligramos. Comer de forma compulsiva y el craving de carbohidratos pueden responder bien con antidepresivos serotoninérgicos. Y en demencia frontotemporal se ha reportado alimentación como desordenada, con hábitos rígidos, pasividad y modas alimentarias. Y estos problemas pueden abordarse mediante el manejo conductual y ambiental principalmente. Ya. Y ahora con respecto al tratamiento farmacológico, más brevemente. Como mencionaba antes, actualmente no hay fármacos aprobados por la FDA para el tratamiento, sin embargo, con frecuencia sí se recetan psicotrópicos de manera off-label para el tratamiento de estos. Los más utilizados son, bueno, casi todas las familias, antipsicóticos, antidepresivos, anticonvulsivantes, como el ácido valproico, benzodiazepinas igual, y los inhibidores de la colinesterasa. Y aunque se usan a menudo como primera línea, y la elección tiende a ser dirigida al conjunto de síntomas, que es más problemático, como por ejemplo elegir antidepresivos para la depresión,
los antipsicóticos para las alucinaciones o la agitación, y los anticonvulsivantes para la labilidad emocional, en verdad no hay evidencia del enfoque por clúster sintomático, ¿ya? Los psicotrópicos deben considerarse como tratamiento de primera línea en los casos en que existiera un riesgo inminente para depresión mayor con o sin ideación suicida, en psicosis que cause daño o potencial de causar daño, y en las agresiones con riesgo para sí mismo o para terceros. Y se ha visto una pobre respuesta en comportamientos como falta de amabilidad y del autocuidado, problemas de memoria, fallas de atención, apatía, dichos perseverantes o como reiterativos, y el deambular erráticamente. En eso sí no hay mucha respuesta. Como para volver a redondear lo que hablábamos antes por clústeres, ahora como por familia, más brevemente, dentro de los antipsicóticos, bueno, son de los que tienen evidencia más sólida, con tamaño de efecto moderado. El ensayo más grande que evalúa el uso de antipsicóticos en pacientes con Alzheimer es el CATI, AD es de Alzheimer's Disease. Incluyó pacientes con psicosis, agresiones o agitación, y no encontró mejoría en comparación con el placebo. Y los warnings emitidos que hablábamos antes, en 2005 y en 2008, de los antipsicóticos, es porque se basaron en hallazgos de aumento de la mortalidad en 1,6 a 1,7 veces. Y se asocian también a efectos secundarios, bueno, que ya conocemos: empeoramiento cognitivo, somnolencia, riesgo de caídas por marcha inestable, y también los accidentes cerebrovasculares, también prolongación del intervalo QT, efectos metabólicos y trastornos del movimiento. El uso de antipsicóticos para estos síntomas conductuales sigue los principios generales de prescripción en geriatría, de start slow, go slow. En general se usa en 1/4 a la mitad de las dosis que se usan en adultos. En los pacientes con demencia por Parkinson o cuerpos de Lewy se requiere especial precaución en el uso de estos antipsicóticos por los efectos motores, y se prefiere el uso de los inhibidores de la colinesterasa, la ribastigmina, por ejemplo, como tratamiento de primera línea para estos síntomas. Y para los pacientes que no respondieran a este tratamiento, ahí ya uno pasa a los siguientes, que sería la quetiapina y clozapina, ya que tienen un menor bloqueo del receptor D2 y menor riesgo de síntomas extrapiramidales, aunque de igual forma se asocian con riesgo de mortalidad. En 2016 se aprobó por la FDA la pimavanserina para el tratamiento de la psicosis por Parkinson en específico, ya que tiene un mecanismo de acción novedoso que no tiene bloqueo D2, sino que actúa como agonista inverso selectivo sobre 5-HT2A. Sin embargo, tiene la misma advertencia por aumento de mortalidad en pacientes con demencia, y también puede causar prolongación del intervalo QT. Entonces, con las dosis que mencionaba, que hay que iniciar dosis bajitas y aumentarlas de forma muy lenta, acá hay una tablita como con la sugerencia de las dosis según antipsicótico. Y hace la especificación abajo de quetiapina o clozapina en pacientes con demencia por cuerpos de Lewy o Parkinson. Con respecto a los antidepresivos, pueden ser eficaces para tratar la agitación, pero no han demostrado beneficios consistentes para tratar la depresión en demencia. Y también se asocian a eventos adversos como alteraciones del sueño, náuseas, vómitos, hiponatremia, y sobre todo con citalopram, prolongación del intervalo QT. En ocasiones se pueden utilizar dosis bajas de trazodona, en dosis de 12,5-25 miligramos, para el tratamiento de agitación y ansiedad, en lugar de usar antipsicóticos o benzodiazepinas. Y en 2014, un estudio con citalopram para la agitación en Alzheimer encontró que los pacientes tratados con este mostraban mejoras significativas en agitación, en el estrés del cuidador, y un mejor desempeño en las actividades de la vida diaria, y reducción del uso de fármacos de rescate como el orazepam, por ejemplo. Sin embargo, se vio que los pacientes tratados con citalopram también tenían un empeoramiento de la cognición y prolongación del intervalo QT. Así que se limita igual su uso. De los anticonvulsivantes, los estudios disponibles evalúan más, por ejemplo, el ácido valproico, y no han demostrado evidencia clara de beneficio, y sí están asociados también con un riesgo mayor de mortalidad. Hay 2 estudios pequeños con carbamazepina que mostraron beneficios para el tratamiento de la agitación, pero tanto con la carbamazepina como con el valproico hay que tener
ojo con los efectos adversos graves. En el valproico, por ejemplo, la hepatitis, pancreatitis, la trombocitopenia, y la carbamazepina con agranulocitosis. Y pueden ser útiles para el tratamiento de ciertos síntomas como la agitación, pero los riesgos asociados deben ser súper considerados antes de usarlo. Y en casos de pacientes con alto riesgo de prolongación del QT, en los cuales los antipsicóticos deben evitarse, sí podrían tener cabida un poco los anticonvulsivantes para tratar la inestabilidad anímica, por ejemplo. Con respecto a las benzodiazepinas, su uso está asociado con riesgos significativos, incluyendo el aumento del deterioro cognitivo, desinhibición, sedación, caídas y insuficiencia respiratoria. Y debido a la falta de evidencia que respalda su uso en comparación con placebo u otros medicamentos, su uso no se recomienda, excepto en formas como excepcionales, por ejemplo, las crisis como más agudas. Y este creo que es el último, los inhibidores de la colinesterasa y memantina son el tratamiento principal de los síntomas cognitivos de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, algunos estudios han sugerido que estos también podrían ayudar a aliviar los síntomas conductuales. Y una revisión sistemática encontró una reducción significativa, aunque pequeña, de los síntomas conductuales y neuropsiquiátricos con inhibidores de la colinesterasa, reduciendo un 1,72 puntos en la escala del inventario neuropsiquiátrico. Los estudios con memantina han sido también variados, y hay un ensayo reciente que no mostró beneficio de la reducción de agitación en Alzheimer en comparación con placebo. Y importante también con respecto a los efectos secundarios de los inhibidores de la colinesterasa, hay efectos gastrointestinales como diarrea, náuseas, vómitos y bradicardia. Y de la memantina podría haber dolor de cabeza, confusión y mareos. Como resumen entonces de toda la presentación, a pesar de que el deterioro cognitivo es la característica central de las demencias, los trastornos de la conducta son experimentados de manera universal a lo largo del curso de la enfermedad. Entonces es súper importante también fijarse en estos síntomas, ya que causan un impacto negativo significativo en la calidad de vida y los resultados de la atención médica, el estrés y la sobrecarga del cuidador y los costos altos de la atención médica. El tratamiento de estos puede ayudar a cambiar la trayectoria para los pacientes y sus cuidadores, y se han recomendado tratamientos no farmacológicos como primera línea por múltiples organizaciones de expertos. En el fondo están como bien fundamentado su uso, y deben dirigirse tanto a factores del paciente como del cuidador y factores ambientales. A pesar de que no hay fármacos aprobados por la FDA, los psicotrópicos a menudo se recetan de manera off-label, sin evidencia significativa que respalde su uso, y el enfoque DICE puede proporcionar un método estructurado para investigar y tratar estos síntomas, con flexibilidad para su uso en distintos entornos de tratamiento. Y los clínicos siempre deben considerar la complejidad biopsicosocial completa de los síntomas para abordar y guiar mejor los cuidados del paciente. Eso. Súper bien, súper bien. Es un tema complejo, como que, digamos, como algo decepcionante, por lo menos desde el punto de vista farmacológico, pero es súper relevante todo lo otro que mencionaste, como el manejo sobre todo no farmacológico. Y finalmente, claro, como las consecuencias de esto a nivel familiar también es súper relevante. Como muchas veces nos pasa que los pacientes que por X motivo tenemos que hospitalizarlos, muchas veces se vuelve difícil porque justamente hay que trabajar un poco con la familia, y a veces pasa que la familia, como están asustadas por los desajustes conductuales, no se los quieren llevar y tienen expectativas como irreales de los objetivos de la hospitalización. Entonces, también es súper importante ahí la parte de la psicoeducación, como en eso. Ya recuerdo un paciente que efectivamente tenía una demencia frontotemporal, o sea, perdón, un síndrome frontal, y claro, en el fondo era un paciente que tenía todas sus características propias de un síndrome frontal, y el trabajo con la familia costó harto para que después se pudiera ir de alta.
Entonces, claro, tiene harta complejidad en ese sentido. Y por lo mismo, que la farmacoterapia tiene mucha menos evidencia, entonces finalmente igual la damos, digamos, pero a lo que voy es que probablemente lo que sirve más es el manejo conductual en ese sentido y la farmacoterapia es algo un poco más cosmético, ¿ya? Mm. A ver, Pedro, o sea, bueno, no sé, los que están conectados, por ahí no sé si será la Javi, la Vale o Oscar, pero preguntan si al final, si se recomienda finalmente el manejo de clústeres sintomáticos, pero en el fondo porque dicen que se dieron hartos ejemplos, pero al final no había evidencia. La Vale, pregunta eso. Em, o sea, en el fondo se hace igual, como tratar de manejarlo así, pero claro, la evidencia no es tan buena. Ujú. Y obviamente siempre partir por la parte no farmacológica, y después ir viendo, depende como qué tipo de demencia es, y también se puede hacer, o sea, se tiende a hacer ese manejo como por clúster, pero en verdad no tiene evidencia, como evidencia robusta. Ujú. Exacto. Em, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Ya, pues, chicos, entonces damos por finalizado el seminario. Ya, de todas maneras que voy a tratar de intentar tener lista la bibliografía para el próximo seminario lo antes posible, y si no, si no alcanzo, saltamos a la semana siguiente. El próximo ciclo va a ser de consumo de sustancias, ¿ya? Entonces, eso va a ser más o menos, digamos, lo que viene. Acá preguntan otra cosa, si el trastorno conductual, si ya está estabilizado, hay que mantener el tratamiento o se puede suspender eventualmente. Yo optaría por mantenerlo. Ujú. Ya. Ujú. O sea, siempre hay Sí, que ir pues. reevaluando, como mencioné, pues igual hay que ir reevaluando los síntomas, ir ajustando las dosis. Claro, a veces pasa que los pacientes quedan con mucha polifarmacia y a veces pasa que como que dependiendo del momento y la fragilidad cerebral, cierta polifarmacia que tienen antes podría empezar a ser más perjudicial en otros momentos. Entonces, claro, igual como tú bien dices, como que si está estabilizado, hay que ir viendo cómo va evolucionando, igual es algo caso a caso. Ujú. Y claro, y efectivamente es común que los pacientes se queden pegados con medicamentos por años. Pasa un poco lo mismo en discapacidad intelectual, que como que se tiende a ir agregando cosas más que ir simplificando los esquemas. Y en general uno tiene que tratar de ir simplificando los esquemas en la medida de lo posible. A veces no se puede, pero muchas veces como tratar de bajar la carga anticolinérgica, pero siempre sopesando otras alternativas. Por ejemplo, si tenemos mucho efecto extrapiramidal, el paciente puede empezar a presentar caídas y eso es mala idea. Pero claro, cargas anticolinérgicas muy altas también podrían ser. Entonces hay que balancear un poco el riesgo versus beneficio de la farmacoterapia que uno tiene. Y hay que ir viendo. Pregunta también la Javi, cuando tiene indicaciones de corta estadía, no la tienen generalmente. En general, las indicaciones de corta estadía son bien limitadas, va a depender un poco del síntoma. Pero en general, desajustes conductuales, habitualmente que no están pudiendo manejar en ambulatorio, a veces tienen indicación, pero como al igual que muchas veces la discapacidad intelectual, muchas veces la estructura y poder manejarlo ambientalmente es como lo que más sirve, ¿ya? Pero claro, igual muchas veces como que se tienen expectativas de lo que uno logra en una corta estadía con pacientes con ese deterioro cognitivo. Entonces, pero a todos nos ha pasado que hemos tenido pacientes así
está bien claro lo mucho que cuesta avanzar y lo mucho que cuesta después tener un dispositivo al alta. Hay que sopesar también esa indicación de cuál es el beneficio real de hospitalizar a alguien como en cuanto a qué es lo que estamos buscando hacer con eso y qué tanto podemos nosotros modificar eso. O sea, como que el ajuste a expectativas igual es importante, porque claro, nosotros podemos hacer un súper buen manejo acá hospitalizado, pero lo que importa es que ese mismo manejo se haga afuera. Entonces muchas veces hay que enfocar el tratamiento en eso, más que en tapar los fármacos. ¿Sí? Ya pues chicos, estamos listos entonces. Nos estamos viendo la próxima semanita, o si es que nos atrasamos mucho con la bibliografía de la subsiguiente. ¿Ya? Eso pues, que estén muy bien, cuídense harto y nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias. Chao.